En este día miércoles la liturgia nos pone otra vez la consideración de los mandamientos. Después de días pasados de haber leído el texto donde Dios le da a Moisés los mandamientos, hoy lo pone en la reflexión del Deuteronomio, esta reflexión que hace Moisés, que Dios es tan cercano como el nuestro. Por eso los mandamientos en el Antiguo Testamento están precedidos por la fórmula Shema Israel, escucha Israel. Se le habla como una persona. Y en Israel, recordemos que no está la idea de la paternidad. Nosotros, bueno, tampoco está muy profunda entre nosotros, digámoslo realmente, pero que la paternidad de Dios no era conciencia del pueblo de Israel, tampoco en época de Jesús, porque Dios era del padre del pueblo, no era padre de cada uno. Por eso cuando Jesús dice que era el Hijo de Dios, además que Jesús es el Hijo de Dios por naturaleza, porque es verdadero Dios y verdadero hombre, ¿no es cierto? Pero nosotros, como dice el Evangelio de Juan, les he dado a conocer tu nombre, Padre. Todo el mundo sabía el nombre de Dios, Yahvé, pero Jesús da a conocer el nombre personal, la relación personal, y por eso cada uno de nosotros puede decir con total legitimidad, Padre nuestro. Entonces es una relación paternal. Claro que en el Antiguo Testamento no había otra manera de formular la ley natural, los 10 mandamientos, que precisamente con forma legal, y eso es lo que da la confusión, la legalidad. Entonces, que esto no se aparte, dice el Deuteronomio, ni un minuto de tu corazón, la ley del Señor, pero no como un código penal, como un código jurídico, por decirlo de alguna manera. Y Jesús en el Evangelio nos da la correcta interpretación. Yo no vine a abolir la ley ni los profetas, porque ni una i ni una coma de la ley debe dejar de cumplirse. Pero cumplir la ley, es decir, tener una relación real, hacer la palabra de Dios, no proclamar solamente la palabra de Dios. Y si uno piensa, Jesús estrictamente no cumplía la ley, porque no observaba la prescripción de alejarse de determinadas personas, como los publicanos, los samaritanos, los extranjeros en general, hablaba con las mujeres, si sus discípulos comían las espigas los sábados no pasaba nada, no es que no pasaba nada. Entonces, ¿qué? ¿No cumplía la ley? Legalmente, jurídicamente, no cumplía la ley. Por eso el derecho canónico, pensemos que es la codificación de la ley, los que se llamaban inclusive para el Estado nomo cánone, es decir, durante mucho periodo del tiempo moderno, en la Edad Media, en la Edad Media, se fusionaron la ley canónica, porque la Iglesia de alguna manera hereda el derecho romano y a través de la Iglesia, en las naciones modernas, va una forma de legalización que tiene mucho que ver con la Iglesia. Pero en la Iglesia, jurídicamente hablando, es en el único lugar que existe lo que se llama en las escuelas tradicionales de ley la epikeia, es decir, el correctivo al justo legal. Hay un axioma legal que dice, me sale el canonista, finis legis non cadis legis. El fin de la ley no cae en la ley. Por eso el derecho canónico tiene lo que se llama relaxatio legis, la relajación de la ley. Pero no es una relajación para no cumplir la ley, sino para cumplir el sentido de la ley. Vieron que Jesús en el Evangelio muchas veces se queja. Ustedes terminan cumpliendo el mandamiento del hombre y no el mandamiento de Dios. Por ejemplo, con el famoso corbán, que les decía el otro día, del cuarto mandamiento. Uno hace una ofrenda fija al templo, declara sus bienes corbán y ya no tiene económicamente que ayudar a los padres. ¿Y qué hacemos con el cuarto mandamiento? Porque el cuarto mandamiento lo dictó Dios, pero el corbán lo inventaron los juristas religiosos. Entonces dice Jesús, hay que observar esto sin descuidar aquello que es lo principal, porque lo principal es observar los mandamientos de Dios. Entonces, actuar por amor. Y uno a veces tiene que hacer muchas epiqueyas en la vida, y a veces muy ingeniosas, porque vivir el amor en las pequeñas cosas es lo importante, es lo grande. Para las grandes cosas no todos estamos llamados, y por ahí para las grandes cosas tenemos fuerza, pero para las cotidianas, las de todos los días, esto es lo que cuesta. Pongamos por caso el ejemplo de Santa Teresita del Niño Jesús, que con todo el fervor iba a convertir todo. A los 15 años entra en el Carmelo de Lisieux. ¿Qué le toca? Lavar la ropa,
baldear el pasillo, acompañar a la hermanita vieja a comer que hacía ruido y que ella le enfermaba y que la hermanita pensaba cómo la trataba de que tenía un afecto especial. Dice, me tiene un afecto particular, decía la hermanita, y no sabía que interiormente la pobre Teresita le detestaba ese ruido que hacía con los dientes. El día que la superiora, que estaba loca, le mandó a agarrar una cuchara e ir por todas las hermanas pidiendo una cucharada de sopa y después tomársela, con lo que le da. Y sin embargo ella lo hacía, y en un momento de su vida escribe, dice, Dios me tiene prohibido las obras grandes, entonces no puedo desperdiciar ningún pequeño acto de amor, ninguna mirada, ninguna ocasión para mostrar el amor que le tengo a Jesús, en las cosas pequeñitas de todos los días, porque lo que es chiquito para el hombre es grande para Dios. Lo que Dios, decía la famosa oración que también tiene música, lo que Dios ama de mi pobre alma es mi pequeñez y mi pobreza. Eso es lo que Dios ama. ¿Cómo estamos trabajando estas cosas pequeñas? Porque el que cumpla y enseñe será grande, el que no cumpla y enseñe será el menor en el reino de los cielos. ¿Cómo estamos en estos actos pequeñitos de amor de cada día, en estos sacrificios donde pensamos que alguien nos quita un derecho o algo que nos toca o algo que defendemos o que nos entusiasma? ¿Cómo estamos trabajando esto en nuestro tiempo de Cuaresma? Que el Señor nos dé la gracia de vivir los mandamientos, pero vivirlos en la dinámica de una relación real con Dios, al cual lo llamamos Padre, y de cumplir lo que el mandamiento profesa y es el núcleo del mandamiento, y no la cáscara, la legalidad, la formalidad, a cumplir. No cumplir, por ejemplo, como el ejemplo, cuando doy esto lo explico en una clase, cuando quiero explicar, por ejemplo, la epiqueia, explico el tema de proteger, por ejemplo, el hacer penitencia, pero por otro lado, cumplir la parte externa de las penitencias que son comunitarias. Por ejemplo, los 2 ayunos de miércoles de ceniza y de viernes santo, las abstinencias de los viernes, son gestos comunitarios. Está bien, la conferencia episcopal, según el nuevo Código de Derecho Canónico del 83 lo permite, pueden establecer que los viernes se cambien por otra cosa. Por ejemplo, en España se cambian los viernes de todo el año, pero los viernes de Cuaresma se hace abstinencia. En Argentina no, en Argentina todos los viernes, también los de Cuaresma, se puede cambiar por otra cosa, abstinencia de una bebida alcohólica, etcétera, etcétera, obra de misericordia. Pero, ¿por qué es bueno tener un gesto único? ¿Por qué es bueno tener? Porque el gesto es comunitario, no es individual. En cambio, el hacer penitencia es individual. Entonces, private de algo que te cueste. No, yo ya hice la penitencia comunitaria formal, listo. No, todos tenemos que tratar de hacer penitencia. Y si alguno, por ejemplo, puede, inclusive el Papa Benedicto dijo una vez algo que me pareció fantástico, cuando se hablaba del tema de la comunión de los divorciados o de gente que no puede comulgar. Dice, bueno, esto tenemos que ver cuándo se puede arreglar para que puedan comulgar. Dice, pero mientras tanto, ¿por qué no compartimos con el hermano? ¿Por qué no nos abstenemos alguna vez de comulgar? Hacemos un ayuno eucarístico por aquel que no puede comulgar. Esto no es un mandamiento, no es, digo, pero la intuición, compartir, no igualo para todo. Hay que dar, el Papa, y con razón, dice que no hay casi elementos para no dar una absolución, ¿no es cierto? Pero a veces la discusión se queda en lo legal. ¿Le doy la absolución? ¿No le doy la absolución? ¿Comulgo o no comulgo? ¿No? ¿No pasa eso muchas veces? ¿Y cuál es el tema? ¿Vivo como perdonado? ¿Comulgar? ¿Vivo pascualmente? ¿Hago fiesta? ¿Celebro la Pascua o comulgo como comulgo con un caramelo? No sé si me explico. No, lo legalista, ¿le doy la comunión? No le doy la comunión. ¿Lo absuelvo? No lo absuelvo. No, ¿vivo la Pascua o no vivo la Pascua? Esto es. Bueno, me fervorizo. Que la Santísima Virgen nos ayude a vivir esta Cuaresma. Recordemos siempre que, por ejemplo, en la tradición latina, hoy se hacían los escrutinios, ¿no? También aprovechemos los miércoles y los viernes en la tradición latina, aunque no es formalmente penitencial, también el miércoles es un día intenso, porque la Cuaresma comenzó primero con 3 días preparación a la Pascua, después con una semana, después se fueron agregando días, y días que se iban agregando eran, por ejemplo,
miércoles, porque no había misa todos los días en la antigüedad, miércoles y viernes, después se agregó, o en los domingos nunca se ayunaba, ¿no? Después se agregó lunes, miércoles, viernes, después se agregó lunes, miércoles, viernes. Bueno, y así la cuaresma a través de los siglos, hasta lo que es hoy, casi 50 días antes de la Pascua, era precisamente para ayunar, para prepararse comunitariamente. No olvidemos este espíritu de la cuaresma y trabajemos nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón. Amén. Amén.